Bienvenidos todos un día más a nuestro canal de Xan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre qué es el anarquismo, ¿no? O qué significa, qué es la anarquía y sus distintas variantes. Porque, bueno, cuando nosotros hablamos de que somos anarquistas, hablamos del anarcocapitalismo, pero no significa que sea la única escuela o la única corriente, ¿no? que se pueda relacionar con esta palabra y vamos a hablar un poco de esto. Y para empezar, claro, entonces me gustaría que nos contaras qué significa esto del anarquismo, que nos des una definición. Bueno, la mayoría del público ya lo conocerá, pero así sentamos las bases para la conversación. Sí, bueno, lo que ocurre con el anarquismo ocurre con todas las corrientes o ideológicas o teorías políticas que hay por ahí adelante, y al final también todos están peleándose sobre quién es o no es y cómo se acusan unos y si dicen tú eres verdadero anarquista, tú no lo eres, igual que también dicen tú eres liberal o no lo eres. Entonces también hay distintos niveles, hay niveles de discusión pues más profundos y otros más así, más digamos superficiales. Pero en general, por ejemplo, generalmente los anarquistas de izquierda, pues es muy habitual que digan que el anarcocapitalismo no puede ser verdadero anarquismo porque la tradición política del anarquismo siempre fue anticapitalista, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general lo que se puede caracterizar como perteneciente a todas las corrientes estas es que el anarquismo es la tradición política de aquellos que niegan alguna de las características de la autoridad del Estado o que desconfían de la autoridad del Estado. Y dentro de esta tradición entonces se pueden hacer muchas divisiones. Entonces yo voy a intentar hacer así, hablar de algunas de estas divisiones para más o menos hablar de una forma también muy esquemática de las distintas versiones que existe dentro de esta teoría y también de las cosas aceptables o que me parecen así que pueden ser valiosas de otras corrientes diferentes del anarcocapitalismo, y en algunas cosas están totalmente en contra, pero que hay algunas ideas que pueden ser valiosas y de las que también se puede aprender cosas. Entonces, la primera diferenciación que hay que hablar, bueno, primero habría que hablar de, cuando hablamos del Estado, porque esta es la principal característica, es que generalmente los anarquistas el principal enemigo que tienen o el principal elemento de desconfianza o entidad contra la que establecen sus teorías es el Estado. Hay algunos que también tienen reticencia a otras autoridades, como por ejemplo puede ser también como la familia, como la religión o como el matrimonio, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente para todas las tradiciones lo que une a todas es el principal enemigo, digamos, y es que es un enemigo con el que se enfrentan sería el Estado, y el Estado se considera generalmente en la teoría política contemporánea, el Estado se considera como un monopolio jurídico de la fuerza sobre un determinado territorio y que se considera que para justificarlo pues hay que demostrar que tiene autoridad. Entonces aquí lo primero que hay que hablar también es sobre la cuestión de la autoridad, porque a veces se lleva a confusiones y los teóricos analíticos contemporáneos dividen las cuestiones relacionadas con la obediencia del Estado con dos grandes nociones. Por un lado estaría la noción de la legitimidad del Estado y por otro lado estaría la noción de la justificación. Entonces, la autoridad del Estado o la legitimidad del Estado se correspondería con que el Estado tiene derecho a mandar, o un determinado Estado tiene derecho a mandar sobre un determinado territorio, y entonces habría una idea correlativa que sería la de la obligación de aquellos ciudadanos que viven en ese territorio de obedecer. Y la otra idea de la justificación implica que el Estado está justificado moralmente porque provee de algún bien o servicio o se comporta de una forma que es moralmente valiosa. Y entonces proporciona algo que es valioso a aquellos que están sometidos a su jurisdicción. Y estas dos ideas no son idénticas, es decir, uno puede defender la existencia de una sin la existencia de la otra. Y realmente esta idea, que es característica de la teoría
analítica contemporánea, se encuentra también, o tiene precedentes, por ejemplo, en la teoría política medieval, cuando hablaban de dos tipos distintos de legitimidad. Se hablaba de la legitimidad por origen y la legitimidad por ejercicio. Si cuando se habla de un rey, por ejemplo, un rey que fuese legítimo por origen, quiere decir que accedió a su cargo de la forma que le concedía el derecho a mandar, fuese cual fuese. Entonces ese rey, independientemente de cómo se comportase, era un rey legítimo por origen, porque accedió de forma legítima a su puesto. Sin embargo, la legitimidad por ejercicio se refería a cómo ejercía su poder. Es decir, si se comportaba de acuerdo, por ejemplo, con la ley natural o de acuerdo con las normas de las leyes del reino o las leyes, las tradiciones y las costumbres, entonces era un rey que tenía legitimidad por ejercicio. Sin embargo, si no se comportaba de esa forma, se consideraba que no tenía esa legitimidad, incluso aunque fuese originariamente legítimo. Entonces, de ahí también se estableció la diferencia entre distintos tipos de tiranos. Se consideraba que había el tirano por ejercicio, que era aquel tirano que se comportaba de forma mala, o que era, por ejemplo, brutal o violento o sanguinario o opresivo, y luego estaba también el tirano que era el usurpador, o el tirano que no tenía un origen legítimo. Entonces podría ocurrir que un rey que a lo mejor accedía a su cargo usurpando el puesto de otro, se comportase después de una forma más adecuada con lo que se consideraba la legitimidad por ejercicio, es decir, que fuese más justo o más benévolo. Y podría ocurrir también que un rey que había adquirido su cargo de una forma que se considerase legítima, sin embargo, considerase luego que se comportaba de una forma que era mala. Entonces, quiere decir que esta diferenciación es una diferenciación que sí es analíticamente útil, porque nos sirve para ver dos tipos distintos de cosas. Bueno, pues en relación con la idea, con estas ideas, también hay que diferenciar en la idea de anarquismo, que hay por lo menos dos grandes variantes del anarquismo. Por un lado está el anarquismo filosófico y por otro lado está el anarquismo político. Entonces, si te parece, empezamos a hablar de la idea del anarquismo filosófico, o también si hay alguna cosa que no quedó clara en esto que estuve diciendo. No, sí, yo creo que quedó perfectamente claro y sí, dale, explícanos un poquito qué sería o qué entenderíamos por anarquismo filosófico, porque además es algo que se utiliza recurrentemente, ¿no? Que algunos pensadores o académicos o tal utilizan esto a veces cuando hablan de su forma de pensar de cara al mundo, pueden decir, no, yo filosóficamente soy anarquista filosófico, pero después en la práctica soy minarquista, soy liberal o lo que quieras. Entonces me gustaría que le explicarías a la gente por qué. Sí, primero hay una confusión con algunos. Cuando algunos dicen, como por ejemplo Buchanan, se denomina así también, soy anarquista filosófico y tal, es una confusión, no es realmente a lo que se refiere uno en sentido técnico con anarquista filosófico. Cuando uno habla en ese sentido, hace una confusión entre decir, sí, no, el anarquismo está muy bien y tal, pero no funciona, entonces los estados son necesarios probablemente no podemos evitar que haya estados y entonces pues defiende otro tipo de sistema, que es más o menos algo como lo que habla Buchanan. Y esto no es exactamente en términos, tiene relación, pero no es en términos técnicos exactamente lo que dice el anarquismo filosófico, aunque sí tiene algo de relación. Básicamente es como decir, quiero decir que soy anarquista, pero luego al final no tiene absolutamente ningún tipo de consecuencia práctica. ¿Cuál es la relación que tiene? Bueno, en términos técnicos, el anarquismo filosófico es el que niega una de esas dos características de las cosas que estuvimos hablando. Es el que niega la legitimidad del Estado. No niega la justificación, niega la legitimidad. Entonces, de lo que hablan principalmente es sobre cuáles serían las cosas que podrían otorgarle legitimidad al Estado, y las conclusiones a las que suelen llegar es que los Estados no son legítimos. Entonces, de ahí se denominan anarquistas filosóficos porque se contrapondrían a lo que se consideran los anarquistas políticos.
Los anarquistas políticos no solo consideran que el Estado a lo mejor no solo no carece de legitimidad, sino que consideran que es una organización negativa o perjudicial y que por lo tanto debemos cambiarla o debemos buscar otras alternativas. Los anarquistas filosóficos no tienen por qué, no necesariamente considerar que hay otras alternativas mejores, o ni siquiera tienen que proponer ningún tipo de revolución filosófica. Pueden vivir perfectamente con la existencia del Estado bajo determinadas circunstancias, pero niegan que sea legítimo, es decir, que tenga derecho a mandar y que los ciudadanos tengan la obligación de obedecer. Entonces, a su vez, hay dentro del anarquismo filosófico hay dos grandes variantes, que eso es el anarquismo filosófico a priori y el anarquismo filosófico a posteriori. Entonces, el anarquismo filosófico a priori considera que el Estado no tiene derecho a mandar porque alguna característica intrínseca del Estado se contrapone con alguna cualidad valiosa que es característica también de los seres humanos. Normalmente la relacionan con la idea de autonomía. Entonces, los principales autores históricamente se puede relacionar con, por ejemplo, con Godwin o con Stirner, pero el autor contemporáneo más famoso de este tipo de ideas es Robert Paul Wolff. Y este autor, por ejemplo, dice que la característica básica o más importante, más valiosa del ser humano es la idea de autonomía, es decir, de que puede darse leyes a sí mismo o que puede autogobernarse. Y, sin embargo, la característica definitoria del Estado dice que es la de la autoridad, la de tener el derecho a gobernar. Entonces, para Robert Paul Wolff, estas dos ideas entran en contradicción. Si un hombre cumple con el ideal de la autonomía, entonces no puede obedecer a la autoridad del Estado, porque idealmente debe gobernarse a sí mismo, debe tener autoridad sobre sí mismo. Y entonces negará que tenga el deber de obedecer las leyes del Estado simplemente porque el Estado haya establecido esas leyes. Entonces, para Robert Paul Wolff, el anarquismo sería la única doctrina, el anarquismo político, filosófico, sería la única doctrina política que es consistente con este ideal, con esta virtud de la autonomía. Y luego tendríamos el anarquismo filosófico posteriori, que es el que hacen, por ejemplo, autores como John Simmons, que es el más famoso. John Simmons, sin embargo, no parte de que haya una virtud previa o una idea previa, por eso no es a priori, sino que él analiza cuáles son las justificaciones que se suelen utilizar o que utilizan los principales defensores de la autoridad del Estado para decir que el Estado tiene derecho a mandar y como generalmente o bien va a haber que esas justificaciones no se sostienen teóricamente o que si existe alguna que sí se sostendría, sin embargo no se produce en relación con los estados actualmente existentes, él llega a la conclusión entonces de que los estados actualmente existentes no tienen derecho a mandar. Por ejemplo, para John Simmons, una justificación que sí sería teóricamente sostenible es la del consentimiento. Es decir, si todas las personas que dieron su consentimiento a un determinado Estado, o los representantes de un determinado Estado para mandar, entonces ese Estado tendría el derecho a mandar. Pero él dice, como eso no ocurrió en ningún Estado actualmente existente, no se puede decir que los Estados existentes tengan derecho a mandar. Esto, sin embargo, no quiere decir que él proponga acabar con los Estados. Porque él dice que a pesar de que no tengan el derecho a mandar, los Estados pueden proporcionar bienes que son muy valiosos, como por ejemplo pueden proporcionar seguridad y justicia, o pueden dar otro tipo de cosas, o pueden comportarse de otro tipo de formas si se comportan, por ejemplo, con justicia, ¿no? Entonces dice que incluso aunque no tengan derecho a mandar, pueden estar justificados por ese otro tipo de cuestiones. Entonces, no tiene por qué proponer ningún tipo de cambio revolucionario o de sustitución del sistema político. Por eso hay algunos filósofos como David Miller que dicen que este tipo de anarquismo es una variante más bien tibia de anarquismo, porque tú puedes ser anarquista filosófico y seguir exactamente todo tal como estaba. Entonces, bueno, también es curioso porque hay un autor que normalmente se considera como de izquierdas, que es Peter Sloterdijk, que
tiene un libro que me gusta mucho que se llama Fiscalidad Voluntaria y Responsabilidad Ciudadana, me parece que es así como se llama, en el que también él va analizando de una forma muy similar la del anarquismo a posteriori cuáles son las justificaciones del cobro de impuestos en los estados, y él dice que hay cuatro, por ejemplo. Dice que por un lado habría la justificación del saqueo y de la conquista, que sería la que aplicaron, por ejemplo, los estados antiguos. Es como, por ejemplo, lo que encontramos en el discurso de los atenienses a la isla de Melos. Luego estaría, por ejemplo, la justificación del despotismo ilustrado, que es el Estado es necesario y es muy bueno y ofrece bienes y servicios, entonces es necesario para que la gente lleve una vida así buena. Y luego está la justificación basada más bien en lo del marxismo, el socialismo, de que el capitalismo es muy malo y entonces oprime a los ciudadanos y entonces necesitamos el Estado para que redistribuya la riqueza entre ricos y pobres. Y luego, por último, estaría la idea de la donación filantrópica voluntaria, es decir, que es algo moralmente valioso, que los que tengan menos le den más, le den a los que estén en peor situación, y que eso es algo, algo moralmente bueno. Y entonces él dice que las tres primeras, pues que no se sostienen. La primera se basa sobre la opresión, la segunda plantearía una situación en la que los ciudadanos básicamente son como ovejas o como un rebaño de idiotas que no son capaces de articularse, de vivir por sí mismos o que necesitan allí a unos seres superiores angelicales que cuiden de ellos. La tercera, dice él, es la parte bonita, que se basa sobre una superstición y una mentira, que es la de la opresión de los ricos por los pobres, basada en la idea de la explotación marxista. Entonces él dice que la única realmente que existiría justificable sería esta de la donación filantrópica, y por eso sostiene que incluso aunque existiese en el Estado, para mí dejaría de existir ya el Estado, vamos. Pero él dice que los gobiernos o los estados deberían financiarse únicamente a través de donaciones filantrópicas voluntarias, lo cual estaría muy bien, porque en ese caso para mí también parecería que esa institución quedaría justificada, porque siempre que no utilice la violencia para arrebatarle cosas a los demás, sino que depende de donaciones voluntarias, pues es legítima. Lo que yo creo es que no se podría ya considerar exactamente como un Estado, tal como la definición que ofrecimos al principio. Entonces, por eso me parece muy interesante el libro de Sloterdijk. Pero bueno, esto sería la definición de lo que es el anarquismo político. Aún así, también es verdad que el anarquismo político, tal como lo hace, por ejemplo, Simons, entra en bastantes contradicciones, porque como él dice que es posible defender que el Estado se puede comportar a lo mejor con justicia, aunque no tenga derecho a mandar. Sin embargo, hay autores como Thomas Sennor, por ejemplo, que le dice que eso no parece muy razonable, porque si el Estado cobra impuestos sin tener derecho a mandar, no parece que se esté comportando con justicia, porque está haciendo algo a lo que no tiene derecho. Entonces parece que no puede, o tampoco, por mucho que tampoco podría encarcelar a los ciudadanos, o por lo menos no podría ser la única institución, la institución exclusiva que se ocupase de castigar crímenes, porque si prohíbe que otros castiguen crímenes, incluso aunque es verdad que esos crímenes son injustos, está evitando que otros se comporten también de acuerdo con la justicia y por lo tanto se está comportando de forma injusta. Por lo tanto, parece ser que hay una contradicción aquí en esta idea del anarquismo filosófico. Por eso, para mí, aunque hay ideas muy valiosas en las del anarquismo filosófico, en último caso me parece pues que lleva contradicciones. Eso parece, pero además de esta diferencia entre anarquismo político y anarquismo filosófico, eh, hay, digamos que muy distintas corrientes, ¿no? O escuelas dentro del anarquismo que hay diferencias muy significativas entre ellas. Digamos que a veces parece que dentro de nuestro ámbito de pensamiento, ¿no? Los liberales, libertarios, anarcocapitalistas, damos por asumido que el anarquismo defiende ciertos preceptos de per se, como la propiedad privada o el dinero, ¿no? Como institución, pero no todas las corrientes anarquistas defienden estos principios, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito acerca de esto y de las diferencias que hay sustanciales o de qué
que podemos decir que sí tienen en común, que esto ya lo hablamos un poco, ¿no? Pero me interesaría que entráramos en la otra parte. Sí, estas corrientes serían las divisiones que podríamos encontrar en lo que se conoce como anarquismo político, porque el anarquismo político sí considera que el Estado es una institución perjudicial y que deberíamos deshacernos de ellas y pegar una patada y mandarla a freír espárragos. Entonces, sí hay grandes diferencias entre las corrientes dentro del anarquismo político. Y la principal diferencia, Gerard Casey, por ejemplo, en su historia sobre el pensamiento político, que se llama Freedom's Progress, así forma de pregunta. En ese libro, Gerard Casey dice que la principal diferencia que hay entre unas corrientes y otras es la cuestión de la propiedad. Es decir, hay algunos que consideran que fundamentalmente para los anarcocapitalistas, la propiedad privada es algo positivo, pero no solo para los anarcocapitalistas, por ejemplo, para otros, los anarquistas individualistas de Estados Unidos o los mutualistas como Proudhon, la propiedad o determinadas formas de propiedad privada no son intrínsecamente malas. Sin embargo, para otros, pues sí son muy malas. Pero la diferencia fundamental sobre la que se articulan las distintas corrientes de anarquismo es sobre todo la idea de propiedad. Luego, otra diferencia que igual también podríamos ver sería sobre el rechazo a otras formas de autoridad no política, como por ejemplo, o una autoridad no estatal. Hay algunas corrientes también que se enfrentan a la idea de autoridad, como por ejemplo esa del matrimonio, de la religión o de otras instituciones que por ejemplo, nosotros consideraríamos perfectamente justificables. Entonces, dentro de estas corrientes podemos empezar hablando primero que lo que sí podemos decir que caracteriza a todas las corrientes de anarquismo político es el rechazo del Estado. Es decir, se considera que George Woodcock, que tiene también una historia del anarquismo, dice que el anarquismo es un sistema de pensamiento social que apunta a cambios fundamentales en la estructura de la sociedad. Y el cambio más fundamental en el que se unen todas las corrientes es la sustitución del Estado autoritario por alguna forma de organización política basada en la relación voluntaria entre individuos libres. Entonces, esta es la característica que une a todas las variantes. Y luego, además, hay otras características que son bastante asumidas. Por ejemplo, estas variantes todas del anarquismo conciben al Estado como un instrumento de opresión y que se ejerce para beneficiar y perpetuar el dominio de unas personas sobre otras. Luego, por otro lado, además busca el establecimiento de una sociedad basada en relaciones libres y voluntarias, y también consideran que el Estado se embarca continuamente en un adoctrinamiento de la sociedad y de las personas para hacerlas más susceptibles a las órdenes y a los mandatos de aquellos que están en las posiciones de mando. Y, por último, también consideran que una de estas cosas que intentan adoctrinar continuamente es la creencia de que solo el Estado puede proporcionar determinados bienes y servicios, solo puede proporcionar orden. Sin embargo, estos anarquistas dicen que eso no es verdad, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad las comunidades humanas se organizaron sin necesidad del Estado y que la aparición de un monopolio de la ley de la fuerza fue un desarrollo histórico relativamente reciente. Entonces, estas son características que unen a todos los miembros, pero luego hay diferencias. Y, por ejemplo, tendríamos dentro de las distintas versiones, y de una forma muy esquemática, podemos hablar en primer lugar, por ejemplo, del anarquismo mutualista de Proudhon. Proudhon quería modificar el sistema estatal o los sistemas estatales y sustituirlos por órdenes pequeñas, entramados de pequeñas organizaciones de trabajadores que se relacionarían entre ellas de una forma contractual y voluntaria. Él no estaba en contra de las ideas de relación contractual, sino que estaba en contra más bien ni estaba en contra tampoco de la propiedad de aquello producido por el trabajador.
Él estaba en contra de la propiedad privada de los medios de producción, pero no del resultado del trabajo que se consiguiese con los medios de producción. Entonces, para él, los trabajadores o los productores deberían relacionarse de una forma voluntaria y libre mediante estas asociaciones mutuas de trabajadores, por ejemplo. Y el problema que hay con este sistema, evidentemente, es que, claro, que cuando la gente discute o tiene dificultades sobre cómo debe organizarse los medios de producción y hacia qué cosas debemos producir, y entonces cómo resolvemos esos conflictos. Precisamente la propiedad privada de los medios de producción garantiza ese tipo de resolución de conflictos, y no solo eso, sino también la existencia del empresario o capitalista que tiene la propiedad sobre los medios de producción, permite organizar también la producción de una forma más eficiente, porque uno de los problemas que tienen las mutuas o las cooperativas es la dificultad para que los miembros lleguen a acuerdos sobre a qué se van a dedicar, cómo van a vender, cómo van a organizar la producción, cuáles van a ser el precio. No es necesariamente, tampoco es, a mí yo no estoy en contra ni de lejos contra las cooperativas. El problema es que las cooperativas generalmente funcionan bien cuando son grupos pequeños, pero es difícil, por ejemplo, que lleguen a funcionar de una manera más grande. Pero, en principio, no hay ningún tipo de problema con esto. El problema es que las empresas, consideraba que las empresas capitalistas normales pues también eran ilegítimas, y eso sería en donde nos apartamos nosotros, los anarcocapitalistas, de este punto de vista. Pero bueno, a algún punto, luego tenía también muchas otras cosas, estaba en contra de la religión, estaba en contra de muchas autoridades tradicionales, pero en algunos puntos, pues oye, hay cosas que, con algunas cosas, pues sí, vale, o sea, se puede aprender de todo. Luego, por otro lado, tenemos a Bakunin, que desarrolla una versión más colectivista del anarquismo. Entonces, él ya no estaba tanto, ya no veía tanto también lo de la asociación contractual y voluntaria de los trabajadores entendidos como individuos, sino que consideraba que es el colectivo lo más importante, el colectivo de los trabajadores. Y entonces él decía que proponía la colectivización tanto de los medios de producción como luego la distribución del producto resultante según el trabajo realizado por cada uno. Algo parecido a lo que diría Marx, pero sin tener en cuenta que él se oponía, por ejemplo, mucho a los marxistas por la idea esta de que para llegar a la sociedad sin clases primero debemos utilizar el Estado como un instrumento revolucionario para luego conducir finalmente a la desaparición del Estado. Bakunin consideraba que el Estado era una organización perjudicial y que no se podía utilizar de una forma positiva nunca. Entonces él consideraba que lo que harían y lo consideraba, acertó muy bien en lo que iba a ocurrir. Él decía que si se utilizaba o intentaba captar el Estado como un instrumento revolucionario, al final sustituirías una forma, bueno, él decía que era una forma de opresión por otra, es decir, la opresión de los intelectuales sobre las masas. Entonces, esa parte pues también no es negativa, es idea en concreto. Luego, por otro lado, tendríamos el anarquismo comunista. Y el anarquismo comunista lo desarrolló fundamentalmente Kropotkin. Y él planteaba la propiedad colectiva total de los medios de producción. Y también planteaba directamente el principio de la necesidad, porque allí donde Bakunin hablaba sobre, sí que sería más parecido a lo que decía Marx, allí donde Bakunin hablaba de distribuir el producto según lo que cada uno haya trabajado o contribuido, aquí Kropotkin hablaba sobre exactamente distribuir según lo que cada uno necesitase, independientemente de su contribución. Y en este lado tiene todos los problemas asociados a las ideas del marxismo, sobre cómo distribuyes eso, qué es exactamente lo que cada uno necesita, cómo sabes qué es lo que cada uno necesita, qué pasa cuando hay conflictos, al final acabas necesitando a alguien que con un bate de béisbol, con un palo, una porra, pues diga, tú es lo que necesitas, así que cállate. Sin embargo, Kropotkin también tiene ideas muy buenas. Por ejemplo, él legaba eso de que
el Estado es imprescindible. Kropotkin, si lo empiezas a leer, sobre todo La conquista del pan, por ejemplo, cuando está hablando en contra del Estado, prácticamente todo es asumible por un anarcocapitalista, porque habla de cómo existen maneras espontáneas a través de las cuales los individuos pueden organizarse y cómo es una mentira establecida de forma prácticamente planificada, no es exactamente planificada, pero cómo se establece la educación en los libros de texto, en los libros jurídicos, en los libros de filosofía política, que sin el Estado nos morimos todos, y que estos prejuicios sobre las funciones esas providenciales del Estado pues están hechos o pensados para hacer a la gente más susceptible, más obediente y más sumisa a las órdenes del Estado. Y esa parte es muy buena. Luego en las partes económicas, en las soluciones que ofrece, pues no, porque no, comunismo a gran escala evidentemente no funciona. A escala pequeñita, si lo entiendes en comunidades pequeñas, ahí no sería tan problemático, es decir, como escalas, como si fuera que sea un monasterio. Si estás hablando de los Amish en Estados Unidos o de una comunidad pequeña, incluso un kibbutz, a pesar de los problemas que tuvo, pero si es una comunidad pequeña, en donde hay relaciones cara a cara, ahí no es tan problemático. El problema es cuando lo intentas aplicar a un nivel general para toda la sociedad. Ahí sí que no es un lío y al final acaba habiendo necesidad. Siempre llega un grupo de fulanos con pistolas que le va a decir a los demás lo que tienen que hacer. Una fantasía. Sí, básicamente sí. Pero también tiene cosas, es decir, también tiene cosas interesantes. Y luego, finalmente no, habría una versión también que es el anarcosindicalismo. En España, por ejemplo, la CNT tiene así una tradición histórica bastante importante. El anarcosindicalismo postula sobre todo a la Federación de los Trabajadores que, mediante organizaciones sindicales, acabarían con el capitalismo y con el Estado. Y además, como podrían implantar o establecer una nueva sociedad porque tendrían ya experiencia en la autoorganización. Y el arma que se utilizaría pues, sería el uso del empleo sistemático de la huelga general, sobre todo. Y a través de la huelga general, pues llegaría un momento en el que todos los trabajadores se paran y el Estado se cae y entonces se llega a una nueva sociedad. Esto viene siendo también más o menos fantasioso y tiene los mismos problemas económicos que las otras teorías, pero hay algunos autores que plantean también puntos de vista muy interesantes. Por ejemplo, Rudolf Rocker y Gustav Landauer. Rudolf Rocker planteaba sobre todo la idea de que el Estado se contrapone a la cultura. Entonces él hablaba de que la cultura aparece de una forma espontánea y que normalmente los periodos de gran efervescencia y de creatividad cultural coinciden con los periodos en el que el poder político, el poder del Estado es bajo y viceversa. Entonces eso se puede ver, por ejemplo, con en la China clásica o la China antigua, es mucho más creativo culturalmente el periodo previo a la aparición del Imperio Chino con Qin Shi Huangdi que el periodo posterior. Y en Grecia, por ejemplo, es mucho más creativo culturalmente el periodo donde están las polis que luego en el helenismo, donde hay más o menos una unidad política bajo forma imperial. Y así el Rudolf Rocker, por ejemplo, va haciendo un análisis que es muy interesante sobre este tipo de cuestiones culturales. Y luego también está otro, Landauer, también tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo eso, pues habla de que básicamente si somos incapaces de crear otros modelos no es que seamos incapaces de crear otras formas de organización y que el Estado sea imprescindible, sino que si la gente considera que es imprescindible el Estado, entonces no creará otras formas de organización política. Entonces él básicamente cree que ese es el principal problema para evitar la creación de otras formas. Y luego tenemos también otras formas de anarquismo político. Por ejemplo, tenemos el anarquismo político, el anarcofeminismo, que es en el siglo XIX y después pues, aparecieron autoras como por ejemplo Emma Goldman o Voltaire de Cleyre,
que unían la idea de la liberación, o sea, de la emancipación, unían lo de la emancipación del Estado con lo de también la opresión de las mujeres. Cuando hablan del Estado, sin embargo, Emma Goldman, por ejemplo, está muy bien. A veces cuando habla sobre el resto de cosas, cuando, bueno, pues no, ¿eh? No hace patina. Sí, porque habla siempre de lo mismo, eso de que las mujeres estuvieron siempre oprimidas a los hombres y ha sido de una forma tan genérica y básicamente se ven también muchas relaciones con el pensamiento actual. Pero bueno, en relación con lo del Estado sí que está bastante bien. Por ejemplo, también se negaban decían, estaban en contra de las sufragistas porque consideraban que al final era simplemente el Estado era siempre negativo y por lo tanto pues, era como una versión así secundaria o venderse a la opresión estatal. Y luego también hay una versión que es la del anarquismo ecologista, entre otros hay un autor que se llama Murray Bookchin que habla de estas cosas. Y Murray Bookchin dice que la cuestión principal en relación con la opresión y con la dominación, y sobre todo es el paso de las sociedades de cazadores-recolectores al paso de sociedades sedentarias. Para él la agricultura es lo que implica, es el principal problema porque implica una mentalidad de dominación y esa mentalidad de la naturaleza, esa mentalidad de dominio de la naturaleza se va a extender luego a la mentalidad de dominio sobre los demás hombres y también de los hombres sobre las mujeres y después poco a poco mientras se van abandonando las sociedades orgánicas pues la mentalidad de dominio llegará a crear estados modernos que son pues muchísimo peores. Es algo parecido a lo que decía, tiene algunas ideas parecidas a las que tenía Kaczynski, el Luna Bomber solo que en vez de considerar que es la revolución industrial el momento clave, considera que es el paso de las sociedades de cazadores y recolectores a sociedades sedentarios, nómadas, sedentarios agricultores. Y estas son las principales versiones de anarquismo que no tengan relación directa o más o menos directa con el anarcocapitalismo. Bueno, hay algunas más, pero bueno, estas son de las más importantes. Creo que un gran repaso y además muy bien resumido y simplificado. Para quien no se hiciera una idea, desde luego ya se la ha tenido que hacer. Y para acabar, me gustaría entonces que nos contaras un poco, a grandes rasgos también, ¿qué tiene de particular entonces el anarcocapitalismo, ¿no? La corriente que nosotros defendemos, ¿qué tiene de particular con respecto a las demás corrientes anarquistas? ¿Cuáles son así las principales cosas en las que discrepa? Ya también hablaste de algunas así superficialmente, pero digamos para centrarlo todo y hacer como última pregunta, pues eso. Claro. Sí, bueno, primero la influencia intelectual o teórica del anarcocapitalismo, por ejemplo, el referente son los anarquistas individualistas de Estados Unidos, como Lysander Spooner, por ejemplo. Algunos de esos anarquistas individualistas no se consideraban a sí mismos capitalistas exactamente, de hecho algunos se llamaban socialistas, pero la idea de la importancia del individuo era sobre todo la cosa que lo relaciona, lo que más los relaciona. También el anarquismo individualista del siglo XIX en Estados Unidos no planteaba exactamente una sociedad concreta, utópica o con formas concretas como otros dirían, sino que decía que deja a las personas capacidad para organizarse y que ellos escogen voluntariamente cómo prefieren vivir. Y bueno, pues este es donde tampoco estaban en contra exactamente de la propiedad privada. Algunos sobre todo defendían la propiedad privada del producto del trabajo, otros sí que defendían más la propiedad privada de los medios de producción, pero bueno, era fundamentalmente el aspecto individualista el que más influyó en el anarcocapitalismo. Pero la cosa que divide o que distingue al anarcocapitalismo de las otras corrientes es la idea esa de los derechos de propiedad. ¿Y por qué de los derechos de propiedad? Porque para los anarcocapitalistas la agresión y se relaciona directamente con la idea de la propiedad privada. Y el Estado es el principal agresor a la propiedad privada. Entonces, relacionándolo también con otros autores, los sociólogos, como Oppenheimer distinguía entre los medios políticos y los medios económicos. Los medios económicos son productivos
y aumentan la riqueza y son, por ejemplo, la producción o el intercambio o el comercio y los medios políticos son medios parasitarios y significan depredación y violencia y robo. Entonces, para los anarcocapitalistas el Estado es y para Oppenheimer el Estado es la organización sistemática de los medios políticos. Entonces, es algo negativo precisamente por eso mismo. Y los anarcocapitalistas, una de las diferencias que plantean, por ejemplo, algunos de ellos, es la idea del principio de no agresión, que un sistema político debe ser juzgado en relación con el principio de no agresión. Si agrede a otros, agrede los derechos de propiedad, agrede las personas y las propiedades de terceros, pues entonces es un sistema ilegítimo. Si no agrede las propiedades y las personas de otros, es decir, si utiliza la violencia si se utiliza la violencia de forma defensiva, entonces no existen problemas. Si utiliza la violencia de forma agresiva, entonces sí existen problemas. Normalmente o generalmente hay una tendencia que muchos anarcocapitalistas tengan relación con la escuela austríaca por la influencia de Murray Rothbard y de otros autores, también como Hans Hermann Hoppe, pero no todos los anarcocapitalistas son de tendencia austríaca, como por ejemplo David Friedman, el hijo de Milton Friedman, es anarcocapitalista y no es austríaco, en economía es más bien pues eso, neoclásico, y en términos éticos, pues tampoco defienden ni derecho natural, ni los derechos de propiedad por motivos de ley natural ni otro tipo de motivo ético, los defienden más bien por una cuestión utilitarista. Entonces, aunque la mayor parte hay una gran tendencia que muchos anarcocapitalistas sean así, de raíz rothbardiana, no es algo inevitable, también se puede defender desde otro tipo de corrientes. Pero básicamente la diferencia es esa, que consideran que el capitalismo y la propiedad privada no es un sistema maligno o sea, que oprime a las masas, sino que consideran que es un sistema que permite el incremento de la producción y el incremento del nivel de vida y de la calidad de vida de la gente, y consideran que el Estado sí que es un sistema un modelo político inherentemente malvado o malo. También quiere decir que no necesariamente hay que defender un anarcocapitalista tenga que defender que la única forma de organizarse es a través de una economía capitalista. Uno puede ser anarcocapitalista en el sentido de que considera que es compatible es un sistema legítimo, pero puede luego decir yo prefiero vivir en una comuna hippie, o prefiero vivir en una tribu, un monasterio, lo que sea, siempre y cuando no vulnere o viole o agreda los derechos de propiedad de otros. Simplemente quiere decir es que el capitalismo es compatible con la defensa del principio de la no agresión y además tiene la ventaja de que incrementa la calidad de vida y la productividad. Y eso sería, por ejemplo, pues lo que yo creo que son las características más así importantes del algunas de ellas del anarcocapitalismo. Muy bien, yo creo que como resumen está perfecto porque, bueno, a veces hay muchas dudas con esto y más, bueno, al final el anarcocapitalismo, digamos que es una escuela o una corriente de pensamiento, si prefieres llamarle, bastante reciente, no es que provenga aquí del siglo XII, entonces, y que bueno, que fue bastante fuera del mainstream, ¿no? Siempre, digamos que si ahora se empieza a hacer un poco más conocida, pues es ahora, y creo que resolver todas estas dudas está muy bien porque muchos asocian la palabra anarquía al desorden, al caos, no, a precisamente la ausencia de gobierno, y es muy importante destacar que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando concretamente sobre el poder del Estado y las formas en las que se basa esa potestad, esa falta de autoridad, o creemos que no tiene legitimidad, y que sí que no excluye que sí que creemos en los gobiernos, pero bueno, de otra manera o con otras fórmulas. Y creo que bueno, que ha sido una división muy interesante y espero que a todos los que nos han acompañado les haya resultado tan interesante como a mí. Pero si no tienes ninguna aportación más que hacer, creo que ya lo podemos ir dejando por aquí. Pues sí, no, solo eso que dices tú, que realmente ni siquiera ninguno, ni Rocker, ni Landauer, ni Kropotkin, ni Proudhon tenían esa idea de anarquía como desorden. Eso es sí que es verdad que hay, a lo mejor puedes encontrar en algunas versiones
Bueno, pues sobre todo en los actos políticos, algunos, digamos, anarquistas estos que lanzaban bombas, pero algunos que tendían ese punto de vista como que el desorden era algo así bueno, o incluso puedes hablar a lo mejor de Max Stirner, que sería más anarquismo filosófico, pero la mayor parte de los anarquistas, sean de una corriente o de otra, no defendían esa idea del desorden, defendían la idea de orden. Podrán estar equivocados en unas cosas o no, en otras, pero no defendían la anarquía como desorden, defendían eso, o sea, se oponían a la autoridad del Estado, o sea que eso es muy importante también. Sí, sin duda, porque creo que además es una de las grandes confusiones, sobre todo en gente que empieza o recién se interesa por este tipo de temas, porque bueno, al final las palabras muchas veces, ¿no? El vocabulario arrastra, pues bueno, a veces hasta mentiras, ¿no? Porque incluso la palabra capitalismo, tal, y en este caso la palabra anarquía es otra de esas palabras que arrastra como algo negativo, ¿no? Como de per se, y bueno, pues queda muy bien aclarar que no. Además, en nuestro caso, ¿no? Desde luego no defendemos una anarquía basada en el desorden o en el caos, sino todo lo contrario. Creemos en el gobierno, creemos en el orden y, de hecho, bueno, en una sociedad pues bien, bien ordenada, pero lo que no creemos es en el Estado y, como tú bien dijiste, en la legitimidad del mismo. En el gobierno, entendido como diría, el gobierno es eterno, pero no el Estado es sus contingentes. El gobierno entendido como que necesitamos, sí que es verdad, que son necesarias normas y reglas y formas de conducta pacíficas y que permitan la prosperidad de la gente. No gobierno entendido como aparato, los grupos de representantes del órgano estatal, sino gobierno siempre va a haber, incluso aunque sea basado, por ejemplo, en normas consuetudinarias o espontáneas o en tradiciones o que sean comunidades voluntarias como que sean de los hippies. El gobierno es una cosa en la que se refiere a la resolución de conflictos. No es algo estricto o necesario o particular o propio de lo del Estado. Por eso se defiende, lo defendemos en ese sentido. Evidentemente, y también lo de por ejemplo, no hay que confundir lo de oponerse a la autoridad del Estado como oponerse a la autoridad en general. Porque, por ejemplo, yo no me opongo a la idea de la autoridad paterna, o no me opongo a la idea de la autoridad teórica, por ejemplo, si hay una autoridad teórica no es algo necesariamente malo, o otros tipos de autoridad de la familia o de cosas similares. El entrenador de rugby. Por ejemplo, cuando juegas al rugby tú tienes que saber muy bien que hay determinadas figuras de autoridad y cuando está cumpliendo esa autoridad tú tienes que ver si, por ejemplo, hay un capitán, el capitán, sea tonto o no sea tonto, sea bueno o malo, es el que necesitas, el que tiene una función un poco mayor que el del resto, entonces el resto de jugadores tiene que obedecer, sabe que el que tiene la autoridad del árbitro, por ejemplo, es fundamental, pero del rugby, el rugby no es como el fútbol, no le puedes decir al árbitro nada, ni le puedes insultar, ni le puedes amenazar, tienes que llamarle. ¿Cómo? La de tu profesor. Por ejemplo, también. Sí. Pues eso, yo creo y que, un montón. Perdón. Dime. Dime. No, que me recordaste con lo de gobierno, ¿no? Que hacías la diferencia. Yo creo que Tolkien lo expresó muy bien en una frase cuando decía: arrestaría a cualquiera que utilizara la palabra gobierno con G mayúscula. Quiero decir, hay una diferencia muy grande y es en esa diferencia en donde radica nuestro pensamiento. No es que aquí queramos que todo sea, no sé, Mad Max o una locura. Sí, claro. Pues es la diferencia entre los dos tipos de anarquía. Uno puede entender anarquías como Mad Max, como dices tú, como plantean en las películas futuristas, todo Hobbes, como lo plantea, todos lanzándose así a cuello unos a otros. Pero luego tú puedes plantear la anarquía como ausencia de un monopolio jurídico de la fuerza o la ausencia de la idea de soberanía, básicamente. Entonces, alguno puede decir que la idea de anarquía, entendida como ausencia de monopolio jurídico de la fuerza, conduce a la anarquía entendida como desorden, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes. Y nosotros negamos que se produzca semejante cosa, que necesariamente la ausencia de monopolio jurídico de la fuerza lleva a lo otro. Pero son dos ideas diferentes. Entonces, uno podemos defender esta sin necesidad de defender la otra. Evidentemente, ¿cómo vamos a defender la otra? Efectivamente, bueno, yo creo que ha quedado muy claro y era importante clarificarlo porque es un tema eso, que está muchas veces a debate y que mucha gente tiene dudas. Así que yo espero que haya servido para que aquellos que tuvieran sus dudillas pues se las hayamos podido aclarar o al menos haber ayudado y contribuido a algo
porque además el otro día en el propio podcast, también en el chat estaban conversando sobre esto, así que decidimos traer el tema porque lo considerábamos necesario. Pero, sí, bueno, es una forma así muy esquemática, muy general, luego hay evidentemente muchas más complicaciones y sutilezas y cualificaciones, pero sí, de una primera aproximación, pues... exacto, como primera pues pincelada al anarquismo y sus ramificaciones, yo creo que es suficiente y bueno, si les interesa el tema, solo tienen que decírnoslo y podemos profundizar más en determinadas escuelas o autores o como siempre nos ponemos a vuestra disposición. Si cualquier cosa os apetece, nos lo dejáis por los comentarios, si quedan dudas y todo eso, solo tenéis que decírnoslo. Y por lo demás, pues nos vamos despidiendo por hoy, por esta semana y este sábado. Daros las gracias, como siempre, por habernos acompañado y recordaros que si os suscribís, nos comentáis, dais like y estas cositas, ayudáis mucho a que vayamos creciendo un poquito y a que podamos seguir haciendo cada vez más contenido para el canal. Y nada, desearos un feliz fin de semana, lo que queda de él. Hasta la próxima. pero